qué va a pasar con la multa para que el voto sea efectivamente obligatorio, como lo establece la Constitución. Esto en medio de malestar de la oposición, disputas también respecto a cómo se van a desarrollar estas elecciones. Entre otros temas, vamos a estar conversando junto al senador y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Bárbara. Un gusto conversar con ustedes esta mañana de un día histórico, 4 de septiembre. Bueno, vamos a conversar de eso en profundidad en algunos instantes, pero antes un tema más de contingencia a propósito de el no voto obligatorio o voto obligatorio sin multa que tenemos hasta este momento. Había un acuerdo. ¿Qué le parece lo que ha pasado hasta ahora? Efectivamente, yo firmé ese acuerdo que me llevó la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, para establecer dos cosas, ¿no? Que se aprobaba el voto obligatorio en los términos del proyecto de la diputada Giovanna Pérez, proyecto que ya llevaba 3 años de presentación, o sea, no es que haya sido un proyecto que se haya presentado a última hora. Y quiero recordar, Bárbara, que ese proyecto es para cumplir una obligación constitucional, porque la reforma constitucional que restableció el voto obligatorio se aprobó hace 3 años y mandataba a los órganos colegisladores, al Congreso y al Gobierno, para señalar el monto de la multa. Y eso es lo que hace el proyecto de la diputada Giovanna Pérez. Y además nos comprometíamos a hacer más exigentes las normas para que los extranjeros puedan votar en nuestro país, cuestión con la que nosotros estamos de acuerdo, que se requiera un vínculo permanente, 10 años de avecindamiento en Chile desde la residencia definitiva. Nosotros firmamos ese acuerdo, lo firmé yo, lo firmó Luciano Cruzcoque, lo firmó el senador Rodrigo Gailea, presidente de Renovación Nacional, lo firmó la UDI, y con eso lo que nos había prometido el gobierno es que estaban los votos del oficialismo para reponer el voto obligatorio. ¿Y cuál fue el resultado? No hubo ni un voto del oficialismo, Bárbara, ni uno solo de sus parlamentarios que votaran a favor del voto obligatorio. Y eso es un escándalo, porque los últimos 3 procesos han demostrado que si el voto es obligatorio, vota más gente, ¿no? Si el voto es voluntario, claro, los extremos, ¿no es cierto?, lo que hacen es acarrear, movilizar a su electorado, el electorado convencido, y vota menos gente, ¿no? Y eso es profundamente antidemocrático. Pero ¿por qué no se cumple este acuerdo? ¿Qué le dice Elizalde? ¿Usted había conversado con él personalmente? Yo conversé ayer con el ministro Elizalde porque yo efectivamente fui bastante duro con el ministro Elizalde, y yo creo que la ministra Macarena Lobos hizo todo un genuino esfuerzo de buena fe de buscar un acuerdo. Pero no puede ser que ningún diputado socialista haya votado a favor. Y el ministro socialista y el subsecretario de la SECPRES, Nicolás Facuse, también es socialista. Entonces, acá hay una cuestión de cálculo electoral. Distintas encuestas habían demostrado que el resultado de Janet Jara era uno con voto obligatorio, mucho menor, y el resultado de Janet Jara con voto voluntario era mucho mayor, era otro resultado, ¿no? Entonces, acá yo creo que hubo una petición desde el comando de Janet Jara para que se rechazara el restablecimiento del voto obligatorio. Ahora, ¿qué es lo importante, lo que viene ahora, ¿no? Porque se aprobó la idea de legislar. El proyecto viene sin multa, nosotros vamos a reponer la multa en el Senado, ya lo acordamos con el gobierno, y esperamos que eso sea lo antes posible, ¿ah? Porque tenemos que dar certeza de que vamos a tener una gran participación electoral en noviembre y en diciembre. Ahora, aquí varias cosas. Usted dijo, había sido muy duro con el ministro Elizalde. ¿Lo mantiene? Lo que pasa es que yo siento, y lo dije, y que Macarena Lobos había hecho un esfuerzo genuino. Ella estuvo en el Senado sacando las firmas, lleva las firmas a la Cámara de Diputados para decirle a sus diputados del oficialismo: tenemos un acuerdo, reponemos el voto obligatorio y vamos a hacer más exigentes las normas respecto de los extranjeros. Cuestión que nosotros compartimos por convicción, que tiene que haber un vínculo con Chile mucho más profundo de quienes elijan al presidente de la República. Y el ministro Elizalde no estaba en el Congreso. Bueno, él dice que
él estaba abocado a estas cosas. Yo no quiero concentrar este tema que es tan importante en una polémica personal con el ministro Elizalde. Usted había dicho Lo que él que era otra vez el malo de la película. Claro, lo que pasa es que yo siento que hizo de buena de la película la maestra Macarena Lobo y él no la acompañó. Pero bueno, él me aclara que, y me lo dijo como ministro del Interior, que la voluntad del gobierno es reponer el voto obligatorio con multa, porque yo siempre lo digo, hay un aforismo jurídico que dice obligación sin sanción no es obligación, ¿no? O sea, si no hay una multa en la práctica, el voto es voluntario. Lo importante es que se va a reponer, que va con discusión inmediata el proyecto tramitarse en el Senado, aprobarse, pero después tiene que ratificarse en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Porque si lo que hay detrás de esto es un cálculo electoral, nos decía el diputado Edo, que es súper oficialista a esta altura, vocero de la candidata Jara, que lo que quiere el gobierno es volver a un voto clientelar. Ese que le dan la canasta de alimentos, el que le compran el voto y finalmente si ellos votan, bueno, todas las encuestas dicen, se beneficia a la candidata Jara y no a los demás. Pero es que eso se ha demostrado en la práctica, porque hemos tenido una mayor participación electoral en los últimos tres procesos eleccionarios, donde establecimos la multa, ¿no? Porque efectivamente votó más gente. Si en cambio, Bárbara, vota menos gente, claro, tiene un electorado cautivo de los grupos de poder, de los municipios, un electorado más clientelar, donde además yo quiero decir una cosa. Recordemos que con el voto voluntario votaba mucho menos gente en La Pintana que en Vitacura, ¿no? Entonces, volvemos a una suerte de voto censitario, donde Claro, por eso le pregunto, la, si es que usted dice que cree que desde el comando de Jara le pidieron esto al gobierno y ya accedieron, ¿por qué no podemos pensar que eso se va a mantener con excusa o que sí, justo no estaba en la sala y que salió y que no, finalmente no van a tener sí. voluntad para Es que cambiarlo? no van a poder hacerlo, Bárbara, porque nosotros vamos a hacer valer nuestra mayoría en el Senado y Pero igual porque el después tiene que pasar por gobierno, la Cámara. no, porque el gobierno tiene que entender que tenemos que restablecer el clima de acuerdos, ¿no? Y no podemos firmar un acuerdo a las 4 de la tarde, como lo firmamos en el Senado, y una hora después desconocerse ese acuerdo por todo el oficialismo. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Cuándo deberíamos tener novedades? Porque tiene que volver además o sea, en el Senado lo más probable es que esto ocurra. Lo que pasa es que después cuando llegue a comisión mixta en la Cámara ahí se desordena todo. Sí, yo creo que la próxima semana esto lo va a despachar la Comisión de Gobierno Interior, porque va a entrar con discusión inmediata y también la sala va a volver a la Cámara y espero que la misma Cámara la próxima semana pueda aprobarlo en tercer trámite. Se ha demostrado que cuando existe voluntad, eh, por ejemplo, respecto al aumento de la PGU y respecto a otros proyectos que tienen sensibilidad social, bueno, se puede avanzar rápido con los proyectos de ley. Yo creo que es importante despejar este tema para retomar la agenda de seguridad, que es fundamental. Estamos con homicidios todos los días, tenemos un secuestro al día. En Chile hay proyectos muy importantes en materia de seguridad carcelaria. Hoy día se siguen cometiendo delitos desde las cárceles por parte del crimen organizado. Tenemos que retomar una economía que crezca a tasa del 4%, como lo ha dicho nuestra candidata presidencial Evelyn Matei, que ayer lanzó una excelente propuesta y quiero destacarla porque va en línea, va a la vena de lo que necesitamos, Bárbara, que tiene que ver con el pie cero para acceder a la vivienda. Hoy día hay toda una generación de familias jóvenes entre 25, 40, 45 años que simplemente no puede acceder a una vivienda. ¿Por qué? Porque para el Estado tienen ingresos muy altos y no califican para un subsidio habitacional. Y para los bancos tienen ingresos muy bajos. Entonces, esto de nosotros te financiamos el pie, ¿no? El pie lo ponemos nosotros, que es la propuesta de Evelyn Matei, que va a financiar el pie y va a permitir que familias, ¿no es cierto?, que adquieran viviendas, familias jóvenes, que adquieran vivienda hasta 4.500 UF, puedan acceder a una vivienda porque a través del FOGAIN, que es un crédito con garantía estatal, se va a poder financiar el pago del pie. Y eso son las cosas concretas que necesitamos hoy día para que Chile vuelva a crecer. Tenemos un desempleo femenino que está llegando a tasas del 10%. Evelyn Matei generó 1 millón de empleos, lo puede volver a hacer. Senador, una última cosa del tema anterior, para seguir con otro.
La oposición ha manifestado mucho malestar, han dicho que van a tomar represalias mientras esto no se solucione, que es posible que incluso no dejen ingresar a subsecretarios a algunas sesiones. ¿Cómo ve usted ese malestar y qué podría pasar si es que esto no se remedia? Porque tiene hartos proyectos todavía el gobierno por sacar adelante. Por supuesto, y eso lo sabe el ministro de Hacienda, tenemos el trámite de la ley de presupuesto, lo que pasa es que hay que restablecer las confianzas, ¿no? Yo quiero plantearlo en términos positivos. Para restablecer el clima de acuerdos hay que partir por cumplir el acuerdo que firmamos el martes, que era voto obligatorio con mayores requisitos de exigencia para los extranjeros, ¿no? Eso en una hora se desmoronó porque no tuvimos ningún voto oficialista. Entonces, tiene que cumplirse ese acuerdo para seguirse alcanzando acuerdos. Nosotros desde el centro, de la centro derecha, la candidatura de Evelyn Matei, este pacto Chile Grande y Unido, queremos restablecer el clima de acuerdos en Chile, para que Chile vuelva a crecer y ser seguro. Pero para eso es fundamental cumplir el acuerdo respecto al voto obligatorio, porque creemos en la democracia y queremos que vote más gente y no menos chilenos. Senador, hoy, tal como usted lo mencionaba al principio, hoy 4 de septiembre se cumplen 3 años del avasallador triunfo del rechazo. ¿Cómo recuerda ese día? ¿Qué lecciones han sacado? Porque además para muchos eso marcó un antes y un después, para este gobierno y para Chile también. Por supuesto, a partir del 4 de septiembre, la inmensa mayoría de los chilenos rechazaron una propuesta refundacional inspirada en la Constitución Plurinacional de Bolivia, García Linera, que era el gran ideólogo, ¿no? Que admiraba al presidente Boric, Giorgio Jackson, a quien ponían de ejemplo, y la inmensa mayoría de los chilenos lo que hizo fue respetar nuestras tradiciones democráticas, rechazando esa propuesta refundacional. Y lo recuerdo, ¿sabe qué? Con mucha emoción, Bárbara, porque a quienes veníamos de una coalición de centroizquierda, de la democracia cristiana, al mundo de la concertación, fuimos calificados de traidores de la peor manera. Pero no solamente levantamos la voz junto al presidente Eduardo Frei por el rechazo a esa propuesta refundacional, sino que con Jimena Rincón, y eso fue la génesis de Demócratas, recorrimos Chile con Giovanna Pérez, con nuestros diputados, Jorge Zapirio, con tanta gente que venía del mundo de la centroizquierda como Felipe Arboe, Cristian Barken, la gente de Amarillo, demócratas, para decir no a esta propuesta refundacional. Eso nos costó ser expulsados, además de nuestro partido de toda la vida, la democracia cristiana, pero lo hicimos con mucha convicción. Y nosotros estamos muy orgullosos de haber sacado la voz y decir por qué esa propuesta era mala para Chile. Y así como dijimos no hace 3 años, hoy día le decimos no a la inseguridad, a la falta de crecimiento, a la falta de oportunidades, al desempleo, a la corrupción. Queremos que Chile vuelva a crecer y para eso, desde la candidatura de Evelyn Matei, hemos de alguna manera establecido este concepto. Chile, un solo equipo, lejos de los extremos, lejos de la polarización. Porque esa propuesta refundacional que rechazamos el 62% de los chilenos fue parte de un clima refundacional que nació en el estallido social y que quería llevar a Chile a ser un experimento de la izquierda latinoamericana. Pero eso bajo el sentido común y gracias al voto obligatorio. Pues yo quiero recordar que nosotros nos pusimos muy firmes con Fuad Chaín, que era el presidente de la DC en esa época, que el plebiscito de salida tenía que ser con voto obligatorio, porque nosotros sabíamos que si votaban más chilenos, con más fuerza se iba a rechazar esa propuesta refundacional y así ocurrió. Senador, hoy Claudio Alvarado, en una entrevista con Emol, dice que ya haciendo esta mirada larga y vinculando con lo que estamos viviendo ahora, hay una izquierda que teme a la participación. Hay que hacerse, o tienen que ellos mismos hacerse muchas preguntas, al mismo tiempo que acusa al gobierno de volver a hacer un fuerte intervencionismo electoral. ¿Usted ve ahí una conexión? Porque claramente uno puede encontrar ese punto en común a propósito de la discusión del voto, de la Por multa al voto supuesto, y que le quieran restringir además el voto a los extranjeros. por supuesto. O sea, al gobierno y a la izquierda le conviene que vote menos gente, ¿no? Porque así tienen un electorado cautivo, ¿no? Cautivo de los beneficios sociales que además hemos aprobado con nuestros votos en el Congreso Nacional. Si nosotros dimos los votos para aprobar la reforma de pensiones, para subir la PGU que creó el presidente Piñera a 250.000 pesos para los mayores de 82 años a partir de ahora,
Pero claro, la izquierda quiere tener un electorado cautivo, movilizado, es cosa de ver encuestas, ¿no es cierto?, que muestran cómo a Janet Jara le va de una forma con el voto obligatorio y cómo le va de otra forma con el voto voluntario. Como nosotros creemos en la democracia, creemos en una sociedad de derechos y deberes, tenemos la convicción de que tiene que votar más gente y no menos gente, y por eso hemos desde hace mucho tiempo, junto a la diputada Joana Pérez, que es la autora de este proyecto, insistido en restablecer el voto obligatorio porque, insisto, Bárbara, de esa manera estamos cumpliendo una norma constitucional que nos mandata a ello. O sea, usted ve que ahí no hay una elección que se aprende desde el rechazo respecto a que el gobierno, así como en ese momento con ese proyecto y ahora, le teme a la participación porque no le conviene. No, al gobierno no le conviene que vote más chilenos. El gobierno quiere que voten menos chilenos. Pero nosotros vamos a insistir, somos porfiados, tenemos la convicción. Imagínese la convicción que nos llevó a liderar la campaña del rechazo hace 3 años, a pesar de todas las funas por redes sociales, a pesar de todas las amenazas, bueno, y ganamos, ¿ah? Así que nosotros vamos a seguir. Ayer llegamos a un acuerdo con todas las bancadas de oposición en el Senado, vamos a insistir en el voto obligatorio porque tenemos esa convicción democrática que, como decía Norberto Bobbio, en democracia hay que contar las cabezas, ¿no? Necesitamos que vote más gente y no menos gente, porque de esa manera el próximo, yo espero, la próxima presidenta de Chile, yo espero que sea Evelyn Matei, va a tener mucho más legitimidad y así mismo el Congreso que se elija en el mes de noviembre. ¿Qué lecciones aprendió o le falta eventualmente por aprender el progresismo desde ese tremendo fracaso? Bueno, yo creo que el propio presidente Boric fue autocrítico, ¿no? Pero yo creo, Sí, a pero mí él me dijo que en realidad el problema era que sí, trataron de ir muy rápido, no, no que iban en una no, dirección equivocada. sí, mire, a mí me decepcionó mucha gente, gente razonable que venía del mundo de la centroizquierda, cómo se prestaron para hacer campaña, para aprobar una propuesta refundacional que desconocía nuestras instituciones democráticas. Yo quiero recordarlo, una propuesta que eliminaba el estado de emergencia, por ejemplo, que ha permitido reducir hoy día hechos de violencia en la macrozona sur, que ni siquiera mencionaba a Carabineros, que quería refundar Carabineros, los mencionaba en un artículo transitorio, que eliminaba el Senado, que eliminaba nuestras tradiciones democráticas más profundas. Bueno, eso fue lo que rechazaron los chilenos y yo espero que la izquierda aprenda la lección, ¿no? El ejemplo no es Bolivia, el ejemplo no es Venezuela, no es Cuba, no es Nicaragua, el ejemplo es lo que hizo la concertación, ¿no? Que fue capaz de unirse para darle estabilidad social a Chile, crecimiento económico, respeto por la democracia, por los derechos humanos. Pero ellos quisieron desconocer los 30 años, ellos quisieron desconocer lo que había hecho la concertación. Y nosotros, desde Demócratas, desde el centro y ahora desde la candidatura de Belín Matei, nos sentimos orgullosos del legado de la concertación. Una de las cosas que yo más valoro del discurso de Belín Matei el día lunes, nosotros estábamos ahí acompañándola, en la reivindicación que hizo no solo de los gobiernos del presidente Piñera, sino también de los gobiernos de la concertación. Y una última cosa, ¿qué le parece que 34 ex convencionales de ese proyecto, de ese proceso, ahora vayan a buscar un escaño con eso? Bueno, no me cabe duda que el chileno que tiene memoria lo va a recordar, ¿no? Y nosotros nos vamos a encargar de decirle a todos los chilenos, bueno, esos 34 convencionales, ¿no es cierto?, que estuvieron por una propuesta refundacional, hoy día no merecen el apoyo popular porque eh, avalaron esa barbaridad, ¿no? Y Sí, ahora, nosotros vamos a decir, no todos no, por los supuesto. 34 eran de ese lado, habían No, un... no, no, por supuesto, a eso me refiero. O sea, yo creo que va a ser muy importante el examen de la ciudadanía, de determinar quién fue quién, ¿no? Porque hubo convencionales que se pusieron firmes en no aceptar esta propuesta refundacional y hubo otros convencionales que cedieron a las presiones de la lista del pueblo, a las funas, a las descalificaciones, ¿no? Y a esta presión por una propuesta refundacional que le hacía muy mal a Chile. Senador, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Muy buenos días.
Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.